Buenas tardes, noches. Perdón un poco por la tardanza, pero no tenía yo calculado empaparme en las últimas 2 cuadras. Les agradezco que hayan venido. Le damos la bienvenida a Ana Colchero. Estamos presentando hoy su segunda novela, Los hijos del tiempo. Ustedes saben quién es Ana Colchero, yo no necesito hablar en extenso. Es como la define, digamos, la Wikipedia. Pues es una economista, es una actriz y es una escritora, ¿no? Y cosas más raras, ¿verdad? Cosas más raras. Y entonces saca esta nueva novela y vamos a tratar de entrarle a esta novela, que es una novela interesante, es una novela complicada porque la trama se complica bastante. Pero yo quisiera empezar por preguntarte, Ana, con respecto a tu primera novela, ¿cuáles son los cambios? ¿Por qué escribir una novela de ciencia ficción? Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a todos por venir. Sé que la cosa es complicadísima. Hoy, para colmo, no había llovido en un montón de días y resulta que hoy aguacerazo. Bueno, pues muchísimas gracias, Fabricio, por venir y por acompañarme aquí y presentar la novela. Pues hablar del futuro en este momento para mí fue fundamental. Yo empecé la novela en el 2004, cuando llevaba yo ya varios años viendo cómo se alteraba la vida de la gente en todo el mundo, no solamente en México, no solamente en Estados Unidos, donde transcurre la novela, sino en todas partes del mundo, desde el 11 de septiembre como un parteaguas muy, muy importante, y por otro lado, desde la entrada masiva de las nuevas tecnologías en la vida diaria, en la vida productiva, en la economía en general, y cargando, como veníamos cargando desde el 75, con una crisis que no se notaba, pero que iba creciendo de a poco, y de pronto entra el milenio con la caída de las Torres Gemelas, y todo empieza a cambiar de un modo muy acelerado. Entonces, en 2004, que termino Entre dos fuegos, que se va a tardar 2 años en editar, empiezo a pensar en qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar en el futuro de la humanidad, con una polaridad tan grande entre clases, viendo que la tecnología a pasos acelerados empieza a sacar de la vida laboral a millones y millones de personas, por lo tanto también al beneficio que trae consigo, bueno, una vida laboral estable. Entonces vemos cómo somos prescindibles millones y millones de personas en el mundo, ¿no? Y bueno, imaginar qué es lo que va a pasar en un futuro, eso me inquietó muchísimo. Entonces todas estas variables empecé a reunirlas, a observar cómo iba funcionando el día a día, y empecé a construir una historia de aventuras, una historia hacia el futuro en el 2060, con todas estas condiciones. Oye, pero me dices una clave de la autoría, digamos. Me dices 1975 empieza una crisis. Ahí está la economista hablando, ¿no? Pues sí, la economista, pero también, o sea, si nos damos cuenta, en el 75, aunque no seamos economistas, empezamos a ver cómo el patrón oro cae, por ejemplo, ¿no? El petróleo, cómo se tenía ideado el petróleo barato, que había mantenido durante todo un siglo esta producción acelerada y esta supremacía de los Estados Unidos, cae, ¿no? La OPEP se impone y cambia esa condición fundamental que fue el petróleo barato, y entonces empieza un reacomodo muy, muy fuerte, pero bueno, durante
muchos años todavía, hasta el 89, hay un mundo bipolar en donde coexisten, ¿no?, los países de lo llamado socialismo real y el capitalismo con estas condiciones. Pero bueno, estos son como, bueno, los prolegómenos de lo que va pasando, pero claro, si nos vamos todavía más atrás, que también en el libro aparece la carta del abuelo, ¿no?, donde habla de cómo se empiezan a conformar ya las grandes corporaciones y los grandes consorcios a partir de la posguerra, ¿no? Y entonces este ente supranacional, ¿no?, que está ahí flotando, porque hoy cuando hablamos de corporaciones parecería, antes se hablaba de una empresa, y una empresa que tenía a un señor a la cabeza que era un empresario y que construía su fábrica y hacía un producto, una mercancía, y después las grandes corporaciones desdibujan esto y ya pareciera que no tienen cabeza, ¿no? Son como un ente que existiera por sí mismo, ¿no? Pero esas grandes corporaciones conforman, para mi historia la retomo, y todas estas aglomeraciones económicas conforman el Consejo Mundial, ¿no? Sí, bueno, hablando de la novela, metiéndonos ya al tema, digamos, de la novela, tú haces una especie de, digamos, de predicción conjetural, porque son conjeturas basadas en hechos reales, digamos. Es muy probable que terminemos así, como dices tú en tu novela, donde hay un consejo que es quien, digamos, manipula todas las relaciones de poder, y por otro lado hay todos los que son los parias del mundo, todos los que son los que sobran en el mundo, tienen que vivir, se ven obligados a vivir en el subsuelo. Pero la manera de salir, digamos, de eso, de combatir a los poderes fácticos, les llamaría, entrecomillándolos, Ciro Gómez Leiva, la manera de salir son los libros, es la literatura, es el Quijote, por ejemplo, ¿no? Bueno, el Consejo Mundial, como lo prefiguro, empieza a avanzar antes del 2060 y se empieza a imponer como se empieza a imponer desde el comienzo del milenio, porque es evidente para todos nosotros que los dos periodos de Bush, por ejemplo, obviamente no gobernó él, ¿no? O sea, él es un hombre casi con diagnóstico de imbecilidad, no es broma, ¿no? O sea, es un diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, realmente... De hecho digamos, el diagnóstico del cerebro de Bush es parecido al de Peña Nieto, ¿no? Yo creo que puede ser que tenemos un problema grave, que hasta podría estar mejor. Que eso ya... Estamos ante un problema grave. Pero así como Bush no gobernó, tampoco va a gobernar Peña Nieto. El problema, vemos con claridad que los poderes que están detrás de los gobiernos nacionales, sobre todo desde el comienzo del milenio, no son realmente los que gobiernan. Y esto llevado, o sea, yo lo que hice fue extremar, por supuesto, todo lo que estaba en el ambiente en estos momentos, en la actualidad, ¿no? Y es el Consejo Mundial el que en un momento dado rebasa, ya de hecho, por ahí del 2040, y se eliminan los estados nacionales a partir de un referéndum. A partir de ese referéndum ya el Consejo, los seres humanos votan mediante el Internet, dándole autoridad absoluta y eliminando los estados nacionales y aceptando que gobierne en el anonimato, ¿no? En el anonimato, para protegerse de esta andanada que, bueno, si nos acordamos, esto ha bajado un poco de intensidad, pero el asunto de los terroristas y toda la criminalización de la rebeldía a partir del 2001 ha sido completamente feroz, ¿no? Entonces, claro, cuando ya tiene el control otorgado por los seres humanos que tienen acceso a
a votar, digamos, en este gran referéndum, lo que hacen es lanzar una gran cruzada, la cruzada final, junto con el exterminio, que la cruzada final empieza desde la invasión a Irak, ¿no? Realmente, bueno, ya en el futuro lo que se va a denominar neohistoria es desde el comienzo del 2001, ¿no? Y entonces la cruzada final es este avance poco a poco, invadiendo regiones del mundo, que bueno, Irán, Irak, Afganistán, ahora Siria, y irá un poco extendiéndose hasta que deciden el exterminio de todos los que sobramos en este mundo. Pero después de la cruzada final lo que sucede es que permiten que sobrevivan en el subsuelo de todas las ciudades del mundo y en los campos, en las minas, los parias que además van a decirle al resto de los sobrevivientes, los triunfadores, que son mutaciones humanas, ¿no? Y quedan en el subsuelo los Dalits y en la superficie los Uranos, ¿no? Exacto, bueno, ya estamos contando la novela. No, esto se cuenta desde las primeras páginas. Oye, pero te iba a decir, además, bueno, vamos a avanzar entonces en esa parte. Además necesitan los Dalits, que ahorita te voy a preguntar sobre eso, sobre el nombre, porque está Doctor Who también, y hay una serie de homenajes que haces tú en la novela a la ciencia ficción, digamos, canónica, ¿no? Pero bueno, eso lo trataremos después, pero también los parias del mundo necesitan que alguien de la élite traicione a la élite y se ponga de su parte, ¿no? Sí, lo que en un primer momento, cuando inicié la historia, empecé a contar solamente la historia de los Dalits. Los Dalits que tomo el nombre de Dalit porque son los intocables de la India, la casta más baja, que ni siquiera se puede tocar, que son los encargados de limpiar los excrementos de los demás y que nadie puede tocarlos. Entonces, y que no solamente en la India hay Dalits, hay en Japón, no recuerdo el nombre ahora, pero hay en varias partes del mundo estas mismas castas, ¿no? Entonces, castas inferiores, y me pareció como muy apropiado el nombre. Aquí los que limpian los excrementos se llama Monex, ¿no? O Soriano. Pues no los limpió, justamente embarró. No, si ya nos ponemos en la realidad nacional, entonces sí lloramos más que en los hijos del tiempo, ¿no? ¿Dónde andábamos? Andabas en los Dalits, perdón por interrumpirte, pero... No puede uno contenerse, ¿verdad? Y bueno, al principio pensé solamente contar la historia a partir de los seres que viven en el subsuelo, que no tienen ni siquiera posibilidad de jalar la electricidad por medio de cables ni nada, ¿no? De hecho tienen ceguera fotofóbica, pero en un momento dado dije, no, quiero que conozcamos también la parte de los uranos, de los privilegiados, de los que están en la jaula de oro de la superficie, porque es importante también ver cómo están viviendo y también de qué son víctimas. Claro, el protagonista para mí de la parte de la superficie es el hijo de un arconte, que arcontes son los miembros del Consejo Mundial, que todos ellos, como clase patricios obviamente tomado de la estratificación de los griegos, esto va a cuestionarse. Cliff, que tiene alrededor de 23 años, va a cuestionarse por qué el Consejo ha permitido que los Dalits, los que quedaron, vivan en el subsuelo cuando perfectamente podría eliminarlos del todo. Y para mí era importante ver la parte de la superficie, cómo se va, o sea, cómo, tomando por ejemplo el dato de que hay muchas escuelas en Estados Unidos que no enseñan a Darwin y en cambio enseñan el creacionismo. Entonces, esta cosa tan terriblemente conservadora, tan de un regreso tan terrible, un atraso tan terrible, que estamos viviendo hoy, ¿no? Hay un retroceso muy fuerte, esto extrapolado nuevamente hacia las castas superiores, en donde si bien van a contar con todos los adelantos tecnológicos avanzados, aunque no todo lo avanzado que podrían disfrutar, sí les van a quitar gran parte del conocimiento y la posibilidad también de sobrevivir por ellos mismos, ¿no? O sea, dependen 100%, o sea, ni siquiera pueden tomar agua de los ríos, ¿no? Bueno, y eso ya nos pasa hoy, ¿no?
Bueno, y al mismo tiempo, Ana, la novela, digamos, que en realidad también es un elogio de la cultura, es un elogio de la literatura, es un elogio de la información o del uso que le podemos dar a la información, digamos, para la resistencia. También es un homenaje a la ciencia ficción, ¿no? Es un homenaje, yo veo a muchas cosas de Blade Runner, veo, te decía lo de Doctor Who por los Daleks, ¿no? Que también toma el nombre de esta casta inferior de la India. ¿Qué más? ¿Cómo es la cocina de Ana Colchero para hacer esta novela? ¿Cómo? ¿Qué ingredientes? ¿A cuánto pones el horno? Mira, empezó siendo así como, bueno, tengo que contar una historia de cómo creo que vamos a evolucionar. Es una de las posibilidades, claro que podría no ser, porque podemos dar un golpe de timón y irnos por otro lado, por supuesto, ¿no? Por supuestísimo. Pero bueno, pensando en que esto lo estaba viendo en el 2004, que veíamos venir la explosión de la crisis que tarde o temprano iba a estallar, porque era como bastante evidente que no se iba a poder sostener mucho más tiempo. Claro, podía haber durado 3 años más, 5 años más, pero que finalmente la exclusión de tantísimos seres humanos era una realidad. Pero por otro lado yo quería hacer una historia de aventuras, ¿no? O sea, una aventura épica y que además poder meter todo lo que a mí me gusta de tecnología y de ciencia. Para ello sí tuve que regresar como a la escuelita y hacerme así como un ABC y ABCDF de cosas de ciencia, que por supuesto no aparecen como tales en el libro porque sería engorroso y aburrido, pero que tenía que tener ese sustento, porque si no, no iba a ser posible. En esa búsqueda de lo científico, de las cuestiones de astronomía, me encuentro con muchísimas cosas que no había puesto en duda, y que hay mucha gente que gracias al internet hoy conocemos, que está poniendo en dudas cosas tan importantes como el Big Bang, ¿no? Y me convencen, por supuesto, y digo, pero claro, con razón me sonaba tan mal de todo esto. O sea, hay muchas cosas en ciencia que me sonaban como que no acababa yo de comprender, ¿no? Y que la gente está poniendo en duda, científicos de tallas muy, muy importantes, ¿no? Están rebatiendo con argumentos muy, muy fuertes y muy sólidos, y con descubrimientos como poder ver el universo con telescopios que ya no son solamente, no captan solamente el espectro de la luz visible, sino todo el espectro electromagnético. Entonces me encuentro con un mundo fascinante y que además me sirve muchísimo para meterle muchos más ingredientes a la novela, porque nos están ocultando y nos están dejando muy poquito conocimiento, y sin embargo, claro, gracias al internet, en nuestro caso, gracias a la biblioteca que encuentra Rudra en el subsuelo, va a descubrir cosas fascinantes que los mismos uranos les tienen vedadas, ¿no? Sí, porque como te decía, también tu novela, digamos, uno de los muchos mensajes, como toda buena novela que lanza, digamos, es una reivindicación del uso de la cultura, ¿no? Y en ese sentido me dejaste pensando qué tipo de ser humano puedes crear, digamos, o estamos siendo ahora mismo, frente a esta cosa contradictoria que es el mundo digital, ¿no? Que es, pues, tú tienes la computadora y la aprendes. Yo no sé cómo funciona, o sea, no sé qué tiene adentro, ¿no? O sea, cómo es que se conecta. Yo, ¿no?, le pico ahí a la E esa azul y ya me meto y ya. Y al mismo tiempo, digamos, es contradictoria porque puedes acceder a una biblioteca universal, ¿no? Entonces es un objeto en sí mismo contradictorio, y es contradictorio lo que podemos hacer con esa información, ¿no? Claro, y el conocimiento que ahí está, ahora sí que aventado como a lo salvaje, ¿no? O sea,
como que aprender a dragar en esa cantidad inmensa de conocimiento, por un lado es fascinante y por otro lado es aterrador decir, bueno, qué tanto es cierto, pero ahí es donde empieza el ejercicio de nuestra propia inteligencia para ir discerniendo realmente, ¿no? Porque ya no es ir a la escuelita y que un maestro te diga exactamente lo que tienes que saber y cómo lo tienes que saber, sino que ahora no solamente hay muchos maestros en esa inmensa biblioteca de Alejandría la Bestia, sino que además tú vas a buscar y a decir, esto es verdad o no. Y entonces vas y buscas 20,000 links más y eres tú el que acabas decidiendo si eso te late o no, ¿no? Y sí, efectivamente, lo virtual es tan terrible por la misma virtualidad que dices, en cualquier momento esto desaparece, ¿no? Pero por otro lado, lo que me parece interesantísimo y muy, muy importante es que hemos logrado compartir, o sea, la cantidad de información que se vierte todos los días por el puro deseo de compartir con el otro, sin ánimo de lucro, sin ánimo de fama, o sea, por compartir ese conocimiento, a mí me resulta muy importante, porque siempre se dice el ser humano, la condición humana es una porquería, y dices, no sé, porque gracias a la condición humana también hemos llegado a lo que hemos llegado, ¿no? Y si en ese ejercicio del internet compartimos tantísimo, que bueno, tú eres un gran tuitero, ¿no? Y en el Twitter, que para mí es algo nuevo porque yo no estaba muy metida, y bueno, y hay días que entras y dices, ¿cuánta gente hay en el Zócalo? No quiero saber para ir a la marcha. Y entonces ves y unos dicen, no, el Zócalo está hasta el gorro, está a reventar, y otros dicen, no, está a 3/4, y entonces dices, bueno, voy a hacer una media, ¿no? Porque pues unos exageran por entusiasmo y los otros le bajan, pero entonces, pues fíjate que me fío mucho más de lo que decimos en el Twitter, ¿no? Que por supuesto de los medios de comunicación formales, ¿no? Entonces, bueno, pues hago una media de todos los que decimos, unos por entusiastas y otros por negativos, ¿no? Pero yo me fío más, ¿no? Y hoy la cuestión de la información de todos los días no nos la están pudiendo arrebatar, ¿no? Y eso es bien importante. Sí, pues yo una de las cosas que a mí me dejaron pensando en tu novela es precisamente esta idea de que la información forma comunidades, ¿no? Y entonces yo estaba pensando en, bueno, cómo nuestras comunidades geográficas, digamos las comunidades de vecindad, ¿no? De que es el nombre del vecino, cómo se llama el perro, cuándo nació la niña, no sé qué, se ha ido, digamos, disolviendo por muchas razones, ¿no? La globalización en México se llama crimen organizado, creo. La democracia creo que se llama fraude, no sé qué, pero digamos en todos los países del mundo se ha ido disolviendo esa comunidad de vecindad y hemos respondido, como responden tus personajes en la novela, con otro tipo de comunidad, que es una comunicación basada en la información, ¿no? Y quisiera que hablaras un poquito sobre eso. A mí por ejemplo, Tesla en algún momento, Nikola Tesla, habló del cerebro colectivo, ¿no? Y claro, en su momento todo el mundo decía, ¿qué dice este hombre? Que dijo, y todo lo que tenemos alrededor es Tesla, ¿no? Y un hombre terriblemente denostado porque era demasiado revolucionario para su momento y para los intereses de las clases dominantes. Pero él hablaba del cerebro colectivo, y hoy más que nunca estamos empezando a formar un cerebro colectivo, y esto es absolutamente alucinante. Me imagino una democracia no participativa, ya lo de representativa ya es una cosa como bueno, de la prehistoria, ni siquiera participativa, sino activa inmediatamente. O sea, antes pensar en un referéndum era una labor titánica de meses, ya cuando ibas a hacer el referéndum por lo que lo estabas haciendo, ya la cuestión ya era cosa del pasado. Hoy se puede hacer un referéndum al día. Entonces podemos avanzar a pasos agigantados sin autoridades. O sea, suena y mucha gente me dice, qué utópica. No, de verdad. O sea, hoy podríamos decidir un montón de cosas sin autoridades, porque las autoridades hoy realmente nos estorban.
dado que tenemos un instrumento tan increíble y que además yo creo que todos tenemos un montón de ejemplos prácticos, porque finalmente ya no necesitamos política, lo que necesitamos son cuestiones de organización, de cómo preferimos la carretera que nos conviene más, que pase por aquí o por acá. O sea, la política nos estorba, para mí, a mí ya me estorba. Bueno, eso también te quería preguntar, tuve como dos, aquí viene la parte, digamos, donde Ana se confiesa frente a ustedes, por una pregunta mía. Este es un libro, digamos, están las tres Anas ¿no? posibles, digamos, la economista, la actriz y la novelista, que ya te pregunté de las otras dos, pero te quiero preguntar por la Ana actriz. Yo todo el tiempo que leía la novela, yo decía, la escribió como un ensayo de un guión de una película que ella quiere hacer y protagonizar. Es la directora de cine. Pues lo que pasa es que yo creo que ya es un vicio de la actualidad, que todo es muy visual, ¿no? Y que muchas veces me dicen, no, es que es muy visual. Claro, Manhattan es un lugar muy, muy cinematográfico, además de que para mí era importantísimo, es el centro del poder económico, es donde cayeron las Torres Gemelas, que bueno, pues quién sabe quién las tiró, ¿verdad? Y para mí era importantísimo porque tiene un subsuelo... Si hubieran estado en México, las Torres Gemelas hubieran dicho, es que desaparecieron después como el Lasca, ¿no? Sí, menos mal que no estuvieron, porque que hubiera sido en lugar de un avión una chalupa, vete a saber. Pero... ¿De qué estábamos? ¿Ves? Ah, sí, el cine, Pues no, como directora creo que no funcionaría yo nada, pero sí, o sea, sí podría ser como bastante cinematográfica, porque ahí están los elementos para que, bueno, esa historia poderla retratar, y además no muy cara, porque no pongo cohetes y aviones, porque en realidad pues, no es ciencia ficción de ese tipo, ¿no? Es como más una novela futurista, ¿no? Exactamente, más a la Ray Bradbury, digamos, ¿no? Que es una metáfora, digamos, de lo que podemos llegar a hacer, ¿no? En la novela lo que hago es exponer un mundo peor, ¿no? O sea, justamente a partir de esas condiciones, o sea, el mundo podría llegar a un exterminio, a un genocidio muy, muy, muy grande, genocidio que se parece un poco a lo que desgraciadamente estamos viendo en nuestro país, porque 75,000 muertos, el 99% pobres, habla de un genocidio, ¿no? Y eso es lo que yo quería exponer, ¿no? Y estamos viendo cómo se modifican las relaciones de lucha, ¿no? O sea, si bien hay una lucha de clases muy muy fuerte, hoy más que nunca a mí me entusiasma ver cómo el libro sale al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que todas estas luchas están estallando en todas partes del mundo. Me parece como una coincidencia para mí muy muy satisfactoria, por otro lado, porque es como acompañarnos, ¿no? Porque yo ya no sé si vamos a hablar de izquierdas o de qué lado del espectro. Lo importante es que la gente se está defendiendo. No, yo no hablaría solamente de un neoliberalismo. Creo que el capitalismo en sí, o sea, tiene esta evolución y va a estas marchas forzadas. Por otro lado, veo un avance tecnológico que nos puede hacer libres a partir de la posibilidad objetiva de tener productos para todos. Hoy nunca como antes, nunca en otras épocas de la humanidad era posible pensar en que podíamos alimentar a 7,000 millones de seres humanos. Hoy perfectamente podríamos comer 5 veces al día, y si lo que hay es una crisis de sobreproducción, entonces lo que sobra es justamente comida,
vestido, vamos, techo, y lo que no hay es una organización para ello. Entonces no hay una catástrofe natural, no hay una epidemia que nos impida acceder a todo esto. Hay un problema de una organización, de un sistema que está revolcándose y tratando de sobrevivir, y nosotros siendo excluidos de esta posibilidad de sobrevivir, que yo creo que estamos en un periodo de transición. Podemos dar un giro e irnos para otro lado, o podemos tomar por el lado de los hijos del tiempo o algo así. Y creo que eso es una decisión que no se va a enseñar en las escuelas. Creo que el conocimiento va más allá de la educación, es darnos cuenta que las condiciones objetivas existen, las condiciones subjetivas, lo que significa que los seres humanos nos demos cuenta de esa posibilidad real, ¿no? De poder acceder a todo el bienestar, ¿no? Es simplemente quitarnos de encima a todo esto que ya no funciona. También habría que analizar la primavera árabe y qué era lo que realmente se estaba luchando, ¿no? O sea, yo tomaría como con un montón de reservas porque yo realmente no podría, no tengo los elementos suficientes, solamente sabemos los resultados, no cómo funcionó. También hay movimientos que son creados desde el poder. Entonces, y yo no estoy convencida de que la primavera, no lo sé. Aunque mi intención al escribirlo era, bueno, plasmar lo que veía y construir una historia de aventuras, ¿no? O sea, porque si no sería por un lado muy pretencioso y por otro lado muy impreciso, ¿no? Porque no podemos realmente decirle a nadie cómo tiene que organizarse o pensar, pero yo lo que quería era como poner en la mesa los elementos que están a la vista, y construir una historia de aventuras y una especie de thriller, ¿no? Épico, y pues eso es lo que yo les quiero ofrecer. Y bueno, pues no sé si hay más preguntas, y si no, sí. Yo te puedo decir que te lo lees en un par de sentadas, no en una porque sí está choncho, pero en un par de sentadas está muy bien escrito, fluye muy bien la narración, y cómprenlo. Y hoy, como una oferta y como una promoción, Ana Colchero les va a firmar su libro al ratito. Les agradecemos mucho su asistencia y un aplauso para Ana Colchero. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Laura, Armando. Muchas gracias. Gracias por venir.